Bueno, antes que nada, es un gusto estar aquí junto a colegas y amigos. Siempre es bueno tener una oportunidad para charlar y trabajar juntos. Para este encuentro elegí trabajar La ciencia y la verdad, que es un texto del año 1965, creo que es de diciembre, 65 me parece. Un texto a mi entender bastante actual, si se quiere, es un texto actual, porque nos pone sobre aviso de cómo operan aquellos discursos que ponen una lectura totalizante, que nos pone sobre aviso de cómo operan aquellos discursos que proponen una lectura totalizante de los objetos que pretenden estudiar, haciendo de los fundamentos que el psicoanálisis supo descubrir de la pluma de Freud un discurso por demostrar, ignorando que los fenómenos de orden psíquico hoy conscientes vienen a generar una fractura con una tradición cientificista que en la época de Freud tenía que ver con lo comprobable, con lo empírico. ¿Es lo que dice la ciencia la verdad? Antes de empezar con lo propio de este texto, me gustaría hacer una breve reflexión en relación a la función de los escritos en la obra de Lacan y en la formación de los analistas. Me parece que los escritos tienen toda una significación particular. Creo que así Lacan lo establece al ponerles a sus escritos, a lo que escribió de su puño y letra, escritos. Así Lacan quiso que fuera, pero creo que el valor que tiene va más allá del contenido de cada texto escrito, que es enorme. Creo que el valor radica también en que fueron escritos para ser leídos, no para ser comprendidos. Es decir, al ser escritos se puede volver sobre lo dicho. En el escrito, el lector tiene que hacer su propia lectura, tiene que hacer lo suyo en cada lectura. A diferencia del saber o de la transmisión de la ciencia, que propone una recta igual en todos los casos, hay fórmulas que se pueden seguir. La diferencia con los seminarios es que estos eran hablados y su edición, producto del azar, como decía Ricardo Rodríguez Conte, porque están hechos de una confrontación de versiones. Pero ¿con qué criterio leer los escritos? Esta apuesta a la escuela de leer los escritos me habilita a pensar una pregunta que me ayudó mucho a poder trabajar este texto, que es la siguiente. ¿Cómo estamos como escuela respecto de la lectura de Lacan? ¿Qué quiero decir con esto? Que la posición de Lacan con respecto a los conceptos freudianos, como el inconsciente, la transferencia, la represión originaria, son lugares donde se puede abordar una discusión de escuela. Pienso que la enseñanza tiene más que ver con la palabra que con el escrito, pero el escrito tiene un valor formativo. Existe la preeminencia del texto sobre el dicho. En este texto Lacan presenta una discusión con Freud que tiene que ver con cierta contraposición o con cierto viraje doctrinal en relación a algunas concepciones. Paso ahora a una lectura del texto. Retomemos la pregunta inicial. ¿La ciencia dice la verdad? Ya en el primer párrafo somos advertidos de una posición con respecto al lugar como fundamento teórico del sujeto en la teoría psicoanalítica. Lacan lo ubica, o mejor dicho, lo detecta en la praxis, o sea, en el discurso. Es decir, este es producto del discurso del inconsciente. Mi lectura, creo que las palabras praxis no hay que confundirla y hacer decir que Lacan estaba interesado en establecer las bases empíricas de este sujeto. Quiero decir que es comparable con la práctica psicoanalítica de todos los días, como experiencia, lo que se dice como producto del estado de decisión del sujeto. Esto es lo que forma la clínica y es constitutivo. Esta es la fractura que propone Freud. No es menor que Lacan, al pasar, haga referencia a Cuvier, a Alexandre Cuvier, que, entre otras cosas maravillosas, su noción discontinuista de la historia de la ciencia, en su obra maestra Del mundo cerrado al universo infinito, supuso una transformación radical de las bases metafísicas sobre las cuales descansa nada más y nada menos que la física moderna y de cómo se da esta transformación. Al sustituir un mundo geocéntrico que tiene que ver con una tradición del pensamiento griego por otro sistema de pensamiento, el universo sin centro de la astronomía moderna. Creo que lo importante de esto es la concepción de transformación que opera en nuestro pensamiento a raíz de un viraje
pensar las cosas que propuso la ciencia y la filosofía moderna de un mundo bien ordenado en un todo finito a un universo indefinido. Coiré sostiene, epistemológicamente, que la ciencia no es un continuo, sino que avanza por rupturas. Sostiene también que la ciencia no es empírica, entonces es necesario un trabajo de reducción para fundar la ciencia. Esta reducción, dice Lacan, intenta ubicar el objeto de la ciencia, pero dice que si bien sostiene la reducción, que la ciencia se defina por el objeto, significa que la epistemología no estuvo a la altura de las circunstancias. Esto es lo que más o menos está ubicando Lacan, y va a seguir la línea de Coiré. Lo que define a una ciencia no está del lado del objeto, sino por el lado del sujeto. Esta es la dirección que va a tomar Lacan. El objeto es cambiante, muta, por lo que no sirve para definir la ciencia. El objeto de la física no es estable, el objeto cambia y nadie se atrevería a decir que la física no es una ciencia. Lacan entonces va a debatir con su tiempo, así como Freud, va a contraponer sus dos lecturas o discursos, el discurso del psicoanálisis con el discurso de la ciencia moderna. Lacan lo dirá de este modo, y lo cito: el discurso de la ciencia y su forma galopante de inmixción en nuestro mundo. Pero Lacan insiste en pensar al psicoanálisis como vocación de ciencia. Para ello establece las diferencias entre el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis. El primero lo ubica como correlativo de un rechazo de todo saber, que constituye para el psicoanálisis el sujeto de la ciencia. Y el segundo, como una división entre el saber y la verdad, acompañado, esto se llama de Lacan, de un modelo topológico. ¿Qué nos dice Lacan con esto? Que el sujeto está dividido, pero convergiendo. Este modo de pensar lo psíquico, para sostener un enunciado de sujeto dividido, lo aleja, o lo hace plantear un alejamiento doctrinal de toda linealidad de la experiencia que el sujeto de la ciencia sanciona. Nos pide que confiemos en Freud, una vez más, y en el método que él mismo tuvo que imponer para leerlo, y que leamos esta división constituyente como un principio, como el heredero de las nociones entre realidad psíquica y la otra que hace de ella su correlato del sistema percepción-conciencia. Aquí notamos una clara operación de Lacan en reescribir los enunciados freudianos en función de su propia doctrina o descubrimientos. Pienso que nos pide que leamos a Freud a partir de una estructura que plantea Lacan. Esta estructura ya la conocemos, es la de los tres registros. Este giro doctrinal, que constituye una conmoción en el pensamiento y en el psicoanálisis, revela una posición enunciativa con respecto a la obra freudiana de ruptura y reestructura. Freud bien se sirvió de la ciencia para fundar el psicoanálisis. El descubrimiento freudiano en el consciente no podría tener lugar antes de la ciencia. Pero lo que Freud hizo es marcar una diferencia con el cientificismo de su época, el de los procesos fisiológicos y las funciones del pensamiento. Hay una cita en este texto que me complicó bastante y me hizo repensarla varias veces. Cito: si el sujeto está efectivamente allí, en el nudo de la diferencia, toda referencia humanista se hace superflua, puesto que es a ella a la que le cierra el camino. La leo otra vez. Si el sujeto está efectivamente allí, en el nudo de la diferencia, toda referencia humanista se hace superflua, puesto que es a ella a la que le cierra el camino. ¿Qué quiso decir con esto? Con el nudo de la diferencia. Perdón, el nudo de la diferencia. Creo que la diferencia como nudo, que señala Lacan, y esta es mi lectura, es la diferencia que permite la ruptura de Freud con el cientificismo de su tiempo, aunque Freud nunca se desprendió de sus ideales. Y aquí radica el poder de este texto, que según mi lectura es el propio movimiento de Lacan en relación a la obra de Freud, un giro que viene a romper y al mismo tiempo a construir un cambio doctrinal en relación a conceptos fundamentales para el psicoanálisis. Prueba de esto, nos dice Lacan, es la ruptura de Freud con su mayor adepto, Jung, ya que este propone un sujeto compuesto de una relación con el saber, llamada arquetípica, que corresponde a cierto momento de la historia de la ciencia, que es el que inaugura Descartes con lo que se llama el cósmico.
No es difícil encontrar en este texto la opinión de Lacan sobre la posición de discursos que empeñados en parecer científicos no lo son, que poco interesan a la ciencia, sino que en la medida en que no aportan nada sobre el mago y poco sobre la magia. Por ejemplo, la psicología que ha encontrado un modo de sobrevivir acuñándose a los servicios que ofrece la tecnocracia. Lacan ubica aquí los conceptos, por ejemplo, de Piaget. Pero hagamos nosotros esta lectura en la actualidad y encontraremos no pocos ejemplos de cómo este discurso precario y pseudocientífico de la psicología propone una carente pero eficiente propuesta de abordaje de asuntos psicológicos de la infancia, tan desbordado de tecnicismos como carente de efectos. Pero la intención de este texto está en acercarnos al debate por si el psicoanálisis es una ciencia o si su campo es científico. El punto no es demostrar si el psicoanálisis es una ciencia, sino establecer y analizar las relaciones que mantiene con la ciencia. No podría existir sin referencia a la ciencia. Lacan ubica el sujeto de la ciencia en lo real. La ciencia se ocupa de lo real, encuentra allí su saber. El saber científico consiste en el conocimiento de leyes y fórmulas a las que lo real responde, lo real aquí como lo sabido. El psicoanálisis hace su lectura al revés, lo no sabido es lo real, aquello que insiste más allá de esa frontera alcanzada por la ciencia. Aquí otra cita interesante de Lacan. El sujeto en cuestión sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se mantiene definida por el no éxito del esfuerzo para suturar. ¿Qué nos dice aquí? Pienso que hay un cambio en la concepción de sujeto o de la posición subjetiva sujeta al correlato de la ciencia a su discurso. Recién mencionábamos el rastro, la huella, el momento histórico de la ciencia